Acompáñeme. Querida Pilar, ¿recordás aquella Argentina de la primavera democrática? ¿Qué recordás de aquella Argentina? Ilusión, voluntad de cambio, la idea de que no solo se podía debatir qué podía ser Argentina, sino que se estaba intentando construir. Yo creo que lo fundamental, lo que le falta a Argentina en este momento, es creerse que puede construirse. Es decir, Argentina le encanta debatir sobre sí misma, pero debatir hay un momento que se agota, acaba siendo un círculo, acaba siendo un hámster en una rueda, ¿no? Y el debate argentino es un hámster permanente que siempre además se va cansando, agotando y vuelve y vuelve y vuelve, a veces con grandes argumentos, a veces con mucha inteligencia, pero que no va nunca hacia ningún lugar. Y claro, tú estabas ahora planteando algo que me parece fundamental, que es el grito desesperado por ir a votar. Pero es que hay que decirle a los ciudadanos que generalmente no van a votar los buenos. Es decir, la gente con más criterio o la gente más implicada en sus trabajos, en sus profesiones, a veces incluso la más culta, la más decidida es la que también está a menudo más decepcionada y es la que puede quedarse en casa y es la que hay que movilizar. Porque los que tienen algún tipo de interés por mantener a los que están en el poder van a ir todos. El oficialismo, como tú comentabas, van todos. Pero en cambio la gente que tiene mentalidad crítica, el pensamiento crítico, la masa crítica de la sociedad, es la primera que se queda en casa, porque se enfada con la democracia. Y lo que hay que recordarles, mira, es una frase creo que de Roosevelt, que a mí siempre me gustó ir recordando. Una gran democracia, si no progresa, deja de ser grande y deja de ser democracia. Y ese es el concepto fundamental. ¿Por qué hay que ir a votar? Porque ustedes tienen un problema enorme. A ver, imagínense que en lugar de ser un país es una empresa. Y los miembros del Consejo de Administración ven que la mitad de los beneficios han desaparecido. Que en lugar de tener mejor vida, la mitad de todos sus asociados tienen peor vida. Que cuando tienen algún reto empresarial quedan entre los 10 países peores del mundo o por abajo, que los talentos más jóvenes están huyendo. ¿Qué hará ese Consejo de Administración? ¿Mantendrá a los mismos? ¿Los asociados van a mantener a ese Consejo de Administración? Estamos locos. Hay algo que es fundamental en las democracias, en las dictaduras todo es distinto, que es que los servidores públicos son servidores públicos y cuando no sirven, a casa. Cuando demuestran que no sirven, tienen que ser cambiados. ¿Y quién tiene el derecho y la capacidad? La sociedad, la ciudadanía. No es que tenga el derecho de votar, tiene la responsabilidad. Me vienen a la memoria dos citas. Una de Guillermo O'Donnell, un gran pensador, digamos, desde lo politológico, ¿no? Desde lo político, que decía: la democracia no es un bien renovable, hay que cuidarla, porque si no la cuidas, no es como el aire, como el agua, como el sol. A la democracia hay que cuidarla, porque si no la cuidas, si no la riegas como una planta, si no la fortaleces, si no la fertilizas, puede que un día te vayas a dormir y al día siguiente no tengas democracia. A veces pensamos que la democracia está dada y que no es tarea nuestra. Y me recuerda otra frase de José Ortega y Gasset cuando se tomaba un barco volviendo a España, que nos ha quedado en la memoria por nuestro común amigo Marco Saguinis, que creo que lo citó en El atroz encanto de ser argentino, que nos decía: argentinos a las cosas. ¿Qué eras a las cosas? Hagan, no digan, hagan. ¿No? Exactamente ese es el concepto. Mira, esa reflexión que has hecho de que las democracias, si no son como las plantas, si no las vas regando, acaban muriendo. Yo le he repetido muchas veces cuando hemos hablado de temas, de grandes conceptos y grandes retos como es el terrorismo islamista o los problemas de violencia, siempre he hecho recordar que la democracia es una estructura viva que o se cuida y se engrandece o finalmente decae. El gran problema que tenemos hoy en día, Pablo, en todas las democracias occidentales, allí donde rige el Estado de Derecho,
El gran problema que tenemos no es que pasen a ser una dictadura. Yo no creo en ningún momento, ni tan solo en esos países donde gobiernan gobiernos muy cercanos a la extrema derecha, el caso de Hungría o Polonia, por ejemplo, en Europa, que podrían ser preocupantes. Fíjate que todos los partidos más extremos no plantean nunca pues una dictadura fascista de las épocas de Mussolini o una dictadura al estilo Franco, en fin. Lo que plantean es un vaciado de los derechos democráticos. Es decir, mantenemos la estructura, la gente va a ir a votar, tendremos representantes y parlamentos, pero los derechos van siendo diezmados, erosionados. ¿Sabes a qué me hace acordar? A una descripción exacta en el mismo sentido que nos hacía la doctora, la neurocirujana Hilda Molina, de cuál era el plan de Fidel Castro una vez que cayó el muro de Berlín para la América Latina. A la tonta democracia le entramos desde adentro, desde las urnas, y desde allí la vaciamos. Y de allí el Foro de San Pablo, y de allí algunos planes. No lo pudo con Lula, pero sí, de alguna manera, lo quiso con Chávez. Bueno, y el hecho es que, por ejemplo, en Argentina parece que se está consiguiendo. Cuando vosotros podéis hacer humor negro de la atroz situación que hay en términos económicos, o en términos de inflación, o en términos de vacunación, o en términos de pobreza, o incluso del papel geopolítico tan estrambótico que hace Argentina, aliándose con lo peorcito que hay en la zona, cuando ocurre todo esto, lo que hay es un vaciaje de la dignidad y de la estabilidad de la democracia. Es decir, un gobierno que persiste y aumenta cotas tan altas de pobreza en un país tan rico, no sirve. No sirve, pero es que todos a casa han demostrado que son unos inútiles, unos incapaces. Cuando no peor, unos irresponsables o unos ladrones. Ocurre todo. Pilar, mencionaste el terrorismo, mencionaste la región. 20 años del derrumbe de las Torres Gemelas. ¿Qué lección le dieron a Estados Unidos y a Occidente? A Estados Unidos, que se metió en la tarea de exportar la democracia a todos los rincones del planeta. Y claramente, con Afganistán, 20 años después, algunos plantean, lo he leído en algún diario español, algunos plantean que esa ilusión de que la democracia era exportable a todos los rincones del planeta, pues era eso, una ilusión. Bueno, es la frase aquella conocida de que las democracias tenemos el reloj, pero los terroristas tienen el tiempo, ¿no? De manera que ahí es donde vivimos en un desfase permanente. El 11 de septiembre significó el inicio de una nueva era. De golpe el mundo descubría la dimensión enorme de un nuevo terrorismo que llevaba muchísimo tiempo actuando, en Argentina lo conocen bien, pero que sin embargo se estaba convirtiendo en un ejército capaz de hacer grandes atentados, de atentar en todo el mundo y de tener una dimensión trágica y terrible como se ha demostrado. El 11S significó la conciencia de que esto estaba ocurriendo, y se actuó en muchos sentidos. Por ejemplo, en el blanqueo de dinero del terrorismo se actuó en los bancos europeos donde se estaba planteando el blanqueo, con leyes muy severas que funcionaron muy bien. En el terreno militar conocemos muy bien lo que ocurrió. Los americanos fueron a Afganistán, limpiaron las bases de Al-Qaeda, todo el mundo fuera y pareció que aquello se arreglaba. Es decir, el 11S fue el inicio de ese sueño que tú planteabas y que ciertamente todos los analistas coincidimos en una forma u otra. Vamos a exportar la democracia. Somos tan potentes, tenemos tanta verdad que probablemente tenemos la verdad moral. La democracia siempre va a ser una verdad moral respecto a las dictaduras o a los totalitarismos. Pero vamos a exportar la democracia y además vamos a echar a los terroristas y esa mirada etnicista y paternalista de que vamos a enseñarles a esos pobres pueblos a cómo se puede vivir. ¿Qué ha ocurrido con la caída definitiva de ese sueño que ha sido la puntilla que ha significado Afganistán? Afganistán mata ese sueño, la salida, porque además, fíjate, para más INRI, la invasión de Afganistán se produce con los atentados del 11S, de Al-Qaeda, bueno, de todo el fenómeno yihadista. Y hoy tenemos en Afganistán un ministro de Interior que es el líder de una de las facciones de Al-Qaeda. Más demostración de que esto se ha hundido es evidente. ¿Qué pasó? Que resultó que es más fácil ocupar un país que estabilizarlo y construirlo.
y que a partir de aquí los errores se fueron acumulando por muchos motivos. El primero de ellos porque nunca hemos atacado el problema de fondo. Es decir, ¿de dónde nace el fenómeno del Estado Islámico? ¿O de dónde nace el fenómeno de Al-Qaeda o de todas sus facciones? ¿O de dónde nace Boko Haram? Que no hablamos nunca de ellos, pero tienen más de 100.000 soldados. Por tanto, estamos hablando de grandes organizaciones terroristas, por cierto, muy ricas. Nace de un fenómeno que es transversal en todo el mundo islámico, que es la educación en un islamismo radical, con países muy estabilizados, miembros de la ONU, muy amigos nuestros, que además estabilizan nuestras economías con el petróleo, etcétera, y que sin embargo perpetúan una ideología absolutamente islamista radical, que no construye democracia ni libertades, sino que construye servitud y tiranías. Es decir, el 11S, estos 20 años de 11S, no solo no han debilitado las teocracias en la zona y el relato islamista en todo el mundo islámico, el islamista me refiero al radicalismo, no a la religión, por supuesto, sino que lo ha reforzado. Y en estos momentos, por tanto, nos hemos equivocado, y sobre todo los americanos, pero también Europa, que calla muchísimo y tiene muchas culpas, porque los franceses han vendido lo que han querido y también han intervenido, y porque los ingleses también van y vienen, en fin, ahí todo el mundo está metido. Pero fíjate que el panorama es: Al-Qaeda vuelve a estar fuerte, quizá no está tan impune, está bajo foco, pero vuelve a estar fuerte, con muchísimas franquicias en toda África y en todo el Mediterráneo, poca broma en este sentido. Libia, por ejemplo, es un caso terrible. La guerra de Siria ha dejado un Irán muchísimo más fuerte, una Turquía más islamizada y con más voluntad de intervención geopolítica, y luego ha ocurrido algo muy importante, que mientras Estados Unidos se dedicaba a exportar la democracia en Afganistán, cosa que estaba muy bien y era muy bonita, dejaba el flanco chino y ruso tranquilito, que iban haciendo su trabajito. Por el camino ocupó Rusia Crimea y descubrió que podía hacer lo que le daba la gana, ocupó un país y no pasó nada. China ha hecho el negocio, el acuerdo con Irán más grande de la historia. Se ha infiltrado en África y está haciendo una política a nivel internacional de mucha importancia y no en favor de la democracia. Y por tanto, hoy, Pablo, ¿la democracia está mejor en el mundo que antes del 11S? No, rotundamente no. Si miramos el global, las democracias fuertes estamos más débiles. Y además encima han crecido los populismos, se ha estabilizado la idea de que los corruptos pueden estar en el poder, se ha perdido masa crítica, estamos más informados pero estamos más desinformados, leemos más pero sabemos menos, debatimos mucho pero pensamos muy poco. Todo esto está yendo muy rápido y las democracias débiles están peor y las dictaduras están más fuertes. Te quiero pedir en el final un mensaje para esos jóvenes. Lo has respondido, pero me gustaría un refuerzo. Sin alterar las reglas de nuestras restricciones electorales, ¿cuál es la tarea pendiente de la Argentina? Bueno, yo primero, permíteme que les diga a los jóvenes algo que parece importante. ¿Dónde estáis, chicos? Que el futuro es vuestro, que es para vosotros. Es decir, ¿qué os pensáis? ¿Que esto de Argentina es cosa de los papás? ¿En qué país vais a crecer? ¿Dónde vais a querer triunfar, estudiar, amar? ¿Qué tipo de país queréis? ¿No pensáis en eso? Es decir, pensar que los jóvenes, bueno, es normal que no les interesa la política, pero tiene que interesarles su país. El que está enfermo es el país, es el cuerpo el que te acoge. Por tanto, evidentemente, a cada joven que me dice, bueno, papá, ¿no?, le voy a decir, oye, pues entonces quizá no tienes derecho a gozar de una Argentina fuerte, porque tú te inhibes. Inhibirse en el voto es una irresponsabilidad, porque a los irresponsables les dejas el voto y tienes que ejercerlo. ¿Y hacia dónde va y qué tiene que hacer Argentina? Desde luego no voy a entrar en temas de partidos, pero analicen ustedes. En política esto es muy fácil y a la vez complejo. Quien no sirve, para casa, para casita. Solo los que sirven y los que quieren servir, porque la política es un servicio público y si no es un servicio público es un latrocinio. Cuidadito en equivocarnos en eso. Querida Pilar, gracias desde tu madrugada y nuestra noche. Ha sido, como siempre, un enorme privilegio. Gracias y mucha suerte el domingo.
La señora Pilar Rahola, desde Barcelona.